lugar, se escribieron años después. Nos dice Mateo que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Bueno, dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versos 5 al 7, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritano no entréis, sino id antes, ojo con eso, no dijo no vayan, sino antes, porque después tenían que ir allá, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Señor, bendice tu palabra, como siempre al abrirla lo hacemos con reverencia y te rogamos que a través del Espíritu Santo la apliques a cada uno de nuestros corazones. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, ¿saben una cosa? A veces cuando leemos los evangelios, y especialmente cuando contemplamos los dichos y acciones de Jesús, y luego hablamos de la aplicación de esas cosas a los que forman la viña del Señor, decimos, momento, una cosa es Jesús y otra cosa soy yo. Yo no soy Jesús, no puedo hacer lo que hizo Jesús, así que, no sé, pero tenemos la tendencia de divorciar los ejemplos que nos dejó Jesús de lo que nos corresponde hacer a nosotros. Pablo, cuando escribió la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versos 1 y 2, después léanlo bien en casa, yo ahora se lo recito eso, dijo que seamos imitadores de Dios. Pero en el verso 2 va a decir de qué manera, porque uno se pregunta, pero ¿cómo yo puedo imitar a Dios? Es una cosa tremenda, una cosa es Dios y otra cosa es yo, que soy un mortal. Pero en el verso 2 el apóstol Pablo explica a dónde apunta este hombre cuando nos dice que imitemos a Dios. Y nos dice, andad en amor como Cristo nos amó. Y luego indica la forma en que Jesucristo manifestó ese amor, siendo un sacrificio al Señor. O sea que Pablo, que entendió muy bien todas las enseñanzas que había recibido de los apóstoles y del Espíritu Santo, cuando el Señor lo comisionó, lo que hace ahora es, después de haber pensado en el asunto, es escribir a la iglesia y decir que nosotros tenemos una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es de mirar a Jesús y caminar como Él anduvo. Pero el asunto es, ¿estamos andando como Cristo anduvo? Y lo que dice este hombre es que debemos andar en el amor que Cristo anduvo. Porque uno puede andar como un alcohólico, puede andar como un drogadicto, muchas veces andamos siguiendo los modelos de este mundo que son cualquier cosa, pero el asunto es que tenemos que observar a Jesús, aprender de Jesús y andar como Jesús anduvo, y es el andar en amor, la forma en que Él manifestó el amor que tenía por las multitudes, y eso es justamente lo que vemos en este pasaje que acabo de leer, el corazón de Cristo. La tarea de cada creyente, hermano querido, la tuya y la mía, es ir y predicar. Noten que el Señor dice en el verso 7, yendo, predicad. Y digo esto porque nosotros perdimos esa consigna. Hoy la gente dejó de ir. Y segundo, no predica. No vamos y lo que se hace hoy no es predicar. Estamos confundiendo lo que es la predicación con los circos
que se están dando dentro de la iglesia. Yo soy una persona muy crítica de esto, de lo que está pasando con el Evangelio. No es la primera vez que me han escuchado, no sé, decir cosas severas contra la predicación contemporánea. Pero si hacemos un análisis de qué significa predicar, lo que se hace hoy en las iglesias, hablo en términos generales, no estoy hablando de esta iglesia, entiéndase bien, no es predicar el Evangelio. Hoy se predica a la gente que, no sé, hay un feminismo rígido, militante dentro de la iglesia que es completamente antibíblico y muchos de los cristianos lo están defendiendo. Las ideologías de género se han metido dentro de la iglesia, las estamos amparando, estamos, en fin, alineándonos con estas personas que vienen con ideas raras. Doctrinas marxistas que se han metido dentro de la iglesia, no tenemos discernimiento de cómo discernir las ideologías y decir esto sí y esto no. Todo lo que hay en el mundo lo metemos adentro de la iglesia. Y ni hablar la forma en que nos vestimos y especialmente lo que se dice desde los púlpitos. Si el Señor no nos dejó a nosotros en este mundo por 2000 años para que nos movamos en la dirección en que se mueve la iglesia contemporánea. El Señor nos dejó en este mundo con un solo propósito y es predicar el Evangelio a los perdidos. Ahora, que dentro de la iglesia nos dedicamos a edificarnos mutuamente y para eso se enseña la Biblia en la iglesia, por supuesto, pero estoy hablando de cuál es el papel que desempeñamos todos nosotros hacia afuera. La tendencia es que hoy miramos la iglesia hacia adentro, pero el Señor dijo que la iglesia debe salir hacia afuera y hasta lo último de la tierra. Nunca habló en la dirección invertida, es decir, de afuera hacia adentro. Si hemos de hablar de afuera hacia adentro es secuestrar las almas perdidas y traerlas en el nombre de Cristo hacia adentro, que es el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios que está atomizado no funciona. Tiene que salir, tiene que caminar, tiene que ir y exclusivamente predicar el Evangelio. Hoy no se predica el Evangelio. Hoy predicamos sanidad. Y ojo, acá el Señor dice que sanemos, pero no es lo que se está dando en la iglesia. Hoy predicamos la sanidad, que es muy distinto a lo que hizo Jesús. Nunca predicó la sanidad. Él actuó y sanó, pero nunca predicó la sanidad. Ninguno de los apóstoles predicaron la sanidad. Usted no va a encontrar en ningún pasaje bíblico del Nuevo Testamento a los apóstoles mandando a la iglesia a sanar a la gente. No se predicó la sanidad. Eso es algo que estamos haciendo en la actualidad. Predicamos sanidad en lugar de predicar la urgencia de venir a los pies de la cruz para recibir la salvación y la vida eterna. Y por eso la gente se está perdiendo. Hoy predicamos dinero. Hemos llegado al colmo de demandarle a Dios, de hacer decreto, que ni sabemos qué quiere decir la palabra decretos. Hoy, a ver, la oración decretal. Yo decreto. ¿Usted sabe lo que quiere decir decreto? Usamos el término yo decreto. ¿Qué quiere decir decreto? Agarró un diccionario y buscó la palabra decreto. ¿Por qué es que repetimos estos términos, estos mantras, sin analizar qué es lo que estamos diciendo? Yo declaro. ¿Pero qué quiere decir declarar? ¿Usted sabe lo que quiere decir declarar? ¿Sabemos lo que le estamos diciendo a Dios cuando declaro? No tenemos la menor idea, se nos metió en la cabeza ese tipo de oración y es un desastre. Esa es la predicación contemporánea. Le enseñamos a la gente, le predicamos a la gente a hacerles demandas a Dios. Y Jesús dijo, no, ustedes van a predicar el reino de los cielos, se ha acercado. La tarea tuya y mía es ir y predicar. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿O estamos viviendo en desobediencia? La iglesia recibe a los que han sido visitados por los obreros, han escuchado el Evangelio, Dios los ha hecho nacer de nuevo y los traen al círculo de la fe. Algunos de esas personas que van a predicar se van lejos. Acá tenemos algunos, el pastor y otros que han salido fuera del país a predicar a otros lugares y también en la labor misionera. Y a veces pensamos que el hecho de predicar es para la gente que hace misión transatlántica. Es decir, me tengo que subir hoy arriba de un avión y me tengo que ir al otro lado del mundo. Y está bien, el Señor escoge dentro de
su gremio de creyentes, personas que les dice, tú ahora vas a ir allá. Y lo que tenemos que hacer a veces hoy, gracias a Dios que tenemos los aviones, ¿no? En los tiempos de Pablo había que tomarse un barco y llevaba meses para llegar de un lugar al otro. Y sí llegaban, ¿eh? Porque Pablo, ustedes se acuerdan que tuvo que encarar naufragios, no era cosa fácil. Hoy si nos tomamos un barco, óigame, tenemos comedores y tenemos todas las comodidades, lleva mucho tiempo, es más cómodo y creo que más barato, no sé, viajar en avión. Así que en cuestión de horas usted cruza el mundo prácticamente y predica el Evangelio. Pero sí, el problema es que otra vez nos hemos acostumbrados a dejar toda la carga a las personas que se van y perdemos de vista que la misión también es local. Hay personas que el Señor dice, yo quiero que vayas al otro lado del mundo. Pero la mayoría de los creyentes tienen una responsabilidad no transatlántica, sino local. El Evangelio comenzó en Jerusalén y luego envió a algunos a irse por todas partes, los apóstoles, por ejemplo, y salieron a llevar las buenas nuevas a otros rincones de la tierra. Pero cada creyente tiene la responsabilidad de ser un testigo de Cristo en el lugar donde trabaja, donde habita, en el vecindario, en la escuela, en el hogar, en medio de la familia, e ir y predicar el Evangelio. ¿Qué nos falta a nosotros para cumplir con la tarea en la actualidad? Lo primero que nos falta, tomando el ejemplo de lo que nos relata Mateo acerca de Jesús, y aquí nos metemos un poco en exégesis, ¿no? Lo que nos falta a nosotros y que había en Jesús es recorrido. Nosotros no nos levantamos de la silla o del sillón y salimos a recorrer la ciudad. Acá nos dice en el verso 35, miren bien sus Biblias, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. El problema con nosotros es que no hacemos el recorrido como lo hacía Jesús. Y repito, ¿qué dice Pablo cuando escribe a los creyentes? Dice, andad como anduvo Cristo. Y ese andar tiene que ser en amor. La motivación que me lleva a mí a levantarme, a dejar la comodidad y salir afuera a predicar el Evangelio, a predicar el reino, tiene que haber un sentido de amor, de interés por la condición perdida de la sociedad. El problema es que nos hemos acostumbrado a quedarnos cómodos. Nos falta recorrido. No recorremos la ciudad. Recorremos las iglesias. Esta iglesia me gusta, aquella no me gusta. Me gusta la casa de este hermano, la de aquel no me gusta. Pero esa no es la misión de la iglesia. Eso no es lo que hacía Jesús. Jesús recorría las ciudades y aldeas. Y tomen nota que hace un trayecto, la gente conocía, a ver, me llama la atención, porque no estamos hablando acá de una persona que no era un personaje oscuro. Jesús era muy conocido a estas alturas. La fama de Jesús había crecido en una forma exorbitante. Miren, yo no sé ustedes cómo están con el tema del fútbol. Messi, ¿saben quién es Messi? Este muchacho que jugó en el Mundial hace poco, lo vendieron a Estados Unidos. Y este muchacho, pero a ver, llegó a Estados Unidos, ya viene haciendo su carrera, ¿no es cierto? Pero la gente en Norteamérica están enloquecidos con este hombre. No estamos hablando de un personaje, un nombre que es desconocido. Jesús era mucho más popular que Messi. Lo que pasa con Messi es que le ayuda la televisión y todos los medios masivos de difusión. Imagínense si Jesús hubiese tenido la televisión y todos los medios hoy. A ver, lo ponemos a competir a Messi y a Jesús a ver quién gana. Que no les quepa la menor duda. A mí, escúcheme, si usted ve que una persona está levantando muertos, hoy se levanta alguien y levantó un muerto de 4 días, ¿usted cree que la CNN, la Fox y todos los medios masivos de comunicación hubiesen estado allí tomando nota de lo que pasó? ¿Qué Messi ni qué 8 cuartos? Hoy a Messi le ayuda los medios masivos de comunicación. La fama de Jesús era tremenda en esos días. Y sin embargo, Jesús no se quedaba quieto esperando que la gente venga para conocer al famoso Jesús, al carpintero. No, Señor, nos dice que Él se levantaba y Él salía a recorrer las ciudades y aldeas.
Hoy día lo que hacemos, Messi por ejemplo, permítame el ejemplo, ¿qué hace? Espera que la gente venga a verlo a él. Él no sale recorriendo todo el mundo para ir a visitar a los estadios para que la gente lo conozca. Nosotros pagamos una fortuna para ir a ver, bueno, yo no, pero la gente paga para ir a ver a Messi. Jesús no esperaba que la gente lo venga a ver a él. Jesús se levantaba e iba a buscar a la gente. La iglesia contemporánea, los creyentes nos acostumbramos a que la gente venga a la iglesia si quiere escuchar el Evangelio. Y ese no es el ejemplo que nos dejó Jesús. Jesús dijo que recorría y se espera que nosotros, por conclusión o por extensión, hagamos lo mismo que hizo Jesús, recorrer las ciudades y todo lugar. Por lo pronto, el recorrido de Jesús nos dice Mateo que era un recorrido extensivo. Noten que dice allí, recorría todas las ciudades y aldeas. Hoy decimos, en este barrio no me meto. ¿Entienden todos el término barrio o vecindario o comunidad? En mi país decimos barrio. Acá no me meto. Acá esta gente no la paso. O aquellas casas no las voy a visitar porque hay un par de personas medias raras, no me gustan. En fin, tenemos esta actitud de acá sí, pero acá no. Somos selectivos cuando se trata de recorrer lugares. Pero el asunto es que Jesús tenía un recorrido extensivo. No decía esto sí y esto no. Es curioso que más adelante dice no vayan a los de afuera, sino vayan primero a los de Jerusalén. Se puede malentender que Jesús estaba haciendo discriminación y decir a aquellos que se vayan al infierno, ustedes vayan a predicar a Jerusalén, a los judíos. No, Señor, lo que Jesús estaba diciendo es primero tenemos que cumplir las Escrituras, los judíos tienen que ver que el Mesías ha llegado, hay que predicárseles a ellos que se cumplió el tiempo, pero luego, si ustedes se van al libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, me seréis testigos hasta lo último de la tierra, o sea que ya sale de los perímetros de Jerusalén. Jesús no dejaba lugar sin haber puesto sus sandalias en ese sitio y predicar el Evangelio. A eso se dedicó, a predicar exclusivamente el reino de los cielos se ha acercado. Número 2, es un recorrido con enfoque claro. Hoy el enfoque de la predicación no es claro, hoy predicamos cualquier cosa. Pero en cuanto a Jesús, dice que este hombre iba enseñando, dice, y predicando el Evangelio del reino. Si no andaba con tantas vueltas y perolatas. Jesús tenía claro a qué había venido y cuando hacía los recorridos era para enfocarse exclusivamente en enseñar y predicar las cosas que son del reino. Hoy cuando escuchamos las predicaciones actuales no tienen el fundamento bíblico que nos lleva la mirada al reino, a Cristo, a la salvación. Hoy más bien la predicación se enfoca en las cosas que puede ofrecer el mundo y la sociedad contemporánea. Dice además, no solamente vemos acá en Jesús y que pienso yo o estimo que nos falta a nosotros recorrido, la segunda cosa que nos falta es compasión. Nos dice ahí en el versículo 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Jesús vio a la gente. Bueno, pero ¿qué produjo cuando vio a la gente? En su corazón, ¿qué es lo que despertó en el Señor Jesucristo? Bueno, nos dice que produjo una emoción interna que fue compasión. Tener compasión de la condición de las personas. Una de las razones del por qué la iglesia contemporánea no recorre como Jesús en forma extensiva para predicar el Evangelio a todo lugar es porque no tenemos compasión por las almas. Si nosotros viésemos a una persona a punto de quemarse vivo, haríamos lo imposible para evitar que la persona pase por las llamas. Hay algo que se despierta en nosotros, un sentido de urgencia para rescatar, movido por compasión. Pero la gente está al borde de las llamas afuera y la iglesia pasa de largo. Eso es lo que nos falta. Compasión, no solamente pisar baldosas, sino también que se despierte en nosotros una necesidad interna de desesperación
por hablar por las personas, el vecino, el que va al lado mío, el que trabaja conmigo, el que estudia conmigo, los familiares, toda la gente con quienes nos vinculamos semana a semana, e ir y predicarles el Evangelio. ¿Por qué tuvo compasión? Nos dice el mismo Mateo que fue al ver la condición de abandono de la gente. Estaban desamparados. Qué ironía, ¿no? Porque tenían todo un sistema religioso formado por un clero bien recalcitrante, pero bien establecido, y sin embargo parece que nadie se interesaba por esta gente. Estaban todos cómodos con ofrecer los sacrificios, de aparentar una piedad que era falsa, porque por dentro era gente vacía, seca, sin interés y amor por las almas perdidas. Cuando veían que Jesús se acercaba a los perdidos, lo criticaban. Estaban dispuestos a decir una serie de calumnias y disparates por el mero hecho de ver a Jesús darle una mano a los que habían sido marginados en la sociedad. El Señor Jesucristo tuvo compasión al ver la condición de abandono de estas personas. Hoy vemos allí una sociedad abandonada por los políticos, abandonados por las ideologías, abandonados por una cantidad de cosas raras. Digo yo, pero vemos a esa gente abandonada y nos mueve a compasión. ¿Hacemos algo por esos abandonados? Y no solamente tuvo compasión por los abandonados, sino por la condición de desorientación. Dice que estaban dispersos. Es decir, estaban por todos lados. Miren qué ironía, porque Jesús, está toda la multitud allí para escuchar a Jesús, pero él puede ver la condición del corazón de toda esa gente. Tomemos el caso de Messi y el estadio de fútbol. Usted se sienta en la tribuna y ve a toda la gente metida allí, pero usted no puede ver la condición de cada persona. Usted puede ver a lo mejor la condición de euforia y alegría cuando gritan un gol o cuando gritan porque le metieron un gol o qué sé yo. Pero no tenemos idea qué pasa con la vida de cada individuo. Para poder saber que la gente estaba desamparada y dispersa, tiene que ir al corazón de las personas, conocer la psicología y la condición espiritual de cada persona. Y Jesús vio a personas desorientadas, no sabían a dónde ir. Hermano, hoy hay una cantidad de gente en esta ciudad, en Toronto y en todo lugar que no saben a dónde congregarse, a dónde ir. Están cansados de escuchar mentiras. Hay gente que está saliendo de las iglesias que los defraudaron por años y salen diciendo, ¿y ahora para dónde voy? ¿Cuál es el camino? ¿En qué dirección me debo mover? Y nosotros tenemos que tener compasión por esa gente, porque es gente desorientada, no gente que no tiene orientación. Y nosotros fuimos enviados para orientar a esas personas, pero ¿orientarlos a dónde? Bueno, a los pies de la cruz, a los pies de Cristo. Eso es lo que hacía Jesús, predicar el reino de los cielos. Para que las personas tengan ese encuentro con ese reino, la entrada al reino, tienen que pasar por la bendita cruz. Y cuando digo la cruz, no nos confundamos, no se trata del palo, porque hoy hablamos de la cruz y tenemos crucifijos y una cantidad de cosas, pero ojo, no se trata del palo, sino del hombre que colgó en la cruz. Cuando hablamos de la cruz, entiéndase bien, estamos hablando del hombre de la cruz, el Cristo que murió en la cruz. La persona que hizo una obra en esa cruz. Ahí es donde tenemos que llevar a las personas con la predicación, llevarlos de rodillas a los pies de ese Cristo de la cruz, que es el único que puede abrir las puertas del reino. Ese reino que se ha acercado para hacer el acceso posible a cada uno, porque hoy sin Cristo ese reino es inalcanzable, infinitamente distante de nosotros. ¿Qué nos falta? Recorrido. 2, nos falta compasión. Y número 3, nos falta oración. Díganme ustedes qué tanto oramos por día por las almas perdidas. La oración hoy se invita a que la gente ore pidiéndole a Dios plata, trabajo y un montón de cosas. Si no me malentiendan, no digo que no se haga, pero no te olvides de las almas perdidas. Ora por las almas perdidas. Nos falta oración. Jesús dijo, en verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad.
Doblen las rodillas, pónganse en orar. Bueno, si quiero orar parado, a lo mejor no se quiere arrodillar. Bueno, esto es una manera cultural en que los judíos oraban, ¿no? Rogaban de rodillas, a veces se oraba parado, qué sé yo. Pero dice rogad, el punto no es de qué forma, cuál es la posición del cuerpo, sino el hecho de conectarse con Dios. Dice rogad al Señor de la mies, al Señor de los campos. Y esa mies que ya está lista para ser levantada, dice que envíe obreros a la mies. Note que Jesús dice rogad al Señor de la mies, no rogad a las asociaciones. Hoy lo que hacemos es agarrar el teléfono, mandar un correo electrónico y hablamos con las asociaciones donde están afiliadas las iglesias diciendo, por favor, mándenos misioneros porque necesitamos mandar a alguien a Perú, a Colombia, a Cuba, a Costa Rica, qué sé yo, y si ustedes quieren cruzar al otro lado del mundo. Y si las asociaciones hacen un buen trabajo de reclutar a alguno, hablan con todas las iglesias a ver quién dice aquí presente y entonces lo mandan. Pero eso no es lo que está diciendo Jesús. No dice vayan a rogar o a implorar o tocar la puerta de las asociaciones. Está diciendo vayan y hablen con Dios sobre este asunto, porque Dios está por encima de las asociaciones. Repito, no estoy descalificando las asociaciones, pero el problema es que estamos mal enfocados con el tema de tocar la puerta y ver con quién hablamos. El Señor dijo, rueguen a Dios, que es el Señor de la mies. Y la razón es porque la tarea es enorme y pocos son los obreros que dan el paso dispuestos a recorrer toda ciudad y toda aldea. Se estima que, estaba mirando un poco ciertos cómputos demográficos y encontré que más o menos, ojo con los números, no son muy fiables porque no hay nadie que pueda hacer un censo, ya pasaron 2000 años de esto, pero se calcula que existían, según los números que vi, entre 50 y 100.000 habitantes solamente en Jerusalén en esos días. No estoy hablando de las periferias, estamos hablando de Jerusalén. 50 a 100.000 personas, entra más gente en un estadio de fútbol hoy. Estaba mirando el censo 2021 de cuántos son los habitantes más o menos acá en la ciudad de Hamilton. Y se estima, esto es un poco difícil calcularlo preciso, pero llegó a unos 600.000 los habitantes. Sin duda que hoy son más, porque estoy hablando del 20, del 21. Dicen que en los últimos años hay una aceleración, no solamente porque nacen nuevas personas, sino porque hay gente que se está desplazando hacia afuera de las urbes sociales como Toronto, por ejemplo, y se van desplazando hacia afuera y muchos van pasando y se van estableciendo en Hamilton y se van moviendo más hacia afuera. Una población de, digamos, 700.000 habitantes. De esos 700.000 habitantes encontré en el censo que en cuanto, no dice el número de latinos, pero gente que habla el español. Y eso me ayuda más o menos a sacar algún número como estimación. Repito, no tomen esto literalmente rígido porque los números son variables, pero alrededor de 30.000 personas hablan el español. Eso me da la pauta de que existen por lo menos unos 30.000 latinos, 25.000 latinos o algo por el estilo. ¿Se dan cuenta que hay que empezar a recorrer Hamilton? Porque hay 25.000 o 30.000 personas que hablan nuestro idioma y que tienen que escuchar. Sí, el tema, a veces pensamos, bueno, macanudo, acá vino el hermano Raciel, vino Piesco, David, el pastor Fernández, se fueron a Cuba, se van a Costa Rica, creo que se van. Qué lindo, los aplaudimos, mandamos medicinas, mandamos cosas y qué sé yo. Y pensamos en salvar a los que están allá, que está muy bien, pero ¿y qué de los que están acá? ¿Tú piensas que los únicos perdidos están allá del otro lado del país? ¿Del otro lado del continente? Eso es tener la vista obtusa o caer en el cinismo de la comodidad. Que vayan ellos, pero no yo. Y otra vez el apóstol Pablo dice, debemos andar como Jesús anduvo, en amor. El trabajo empieza acá en Hamilton, no allá en Cuba
o el otro lado del mundo. Comienza acá. Sí, tenemos que orar y que el Señor levante obreros para también ir a buscar a aquellos que están allá, la mies que está madura en aquel lugar. Pero no te olvides del trabajo acá. No le hagas barra al pastor cuando se va al extranjero. Hazle barra, pero tú tienes que ser también la hinchada que se pone a gritar y a gritar el evangelio en estos lugares. ¿Cómo puede ser que nos preocupamos por las almas que se están perdiendo allá, pero resulta que tu vecino no escucha el evangelio? Todos nosotros tenemos la responsabilidad de recorrer, movidos por la compasión, y predicar este bendito evangelio. Unos 30.000 latinos. ¿A cuántos de ellos le estás hablando en estos días? Y por último, compromiso. Noten que el Señor le dice, pónganse a orar para que el Señor mande obreros. Bueno, entonces vamos a orar. Señor, te rogamos que mandes obreros. Pero entonces el Señor, después que le dice, ustedes pónganse a orar, dice, bueno, ahora vengan para acá ustedes. Porque si le hacemos la gambeta al Señor, a lo Messi. Sí, está bien, yo voy a orar, pero que vaya el otro. Le esquivamos al asunto de salir a recorrer, pero el Señor dice, no, a mí no me hacen la gambeta, ustedes vengan para acá. Y entonces dice que llamando a sus discípulos, a sus 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, etc. Y entonces dice el verso 5, y a estos 12 envió. ¿Se dio cuenta de eso? Por eso leí saltando, para que no pierda el hilo de la idea que describe Mateo. Llamó a estos hombres a quienes les dijo, pónganse a orar para que el Señor envíe obreros. Y ahora el Señor dice, y ustedes van a ser el ejemplo. Porque no es asunto de que ustedes oran por el otro y ustedes se quedan en Jerusalén. Dice, ahora los voy a mandar a ustedes, porque ustedes van a ser parte de ese séquito de obreros que van a ir a predicar. Así que los agarró fenómeno el Señor. Sí, el tema es que es bueno que oremos por la misión. Es bueno y es importante que oremos para que el Señor levante personas que prediquen el reino de los cielos se ha acercado. Pero desde el momento en que reconociste que es necesaria la labor y pusiste tu corazón a orar, ya quedaste pegado. El hecho de haber orado implica tú tienes que ir, porque Dios va a responder la oración primero a través tuyo. No buscando el otro. Si Dios tiene que llamar a otro, va a tratar con él. Pero cuando tú conversaste con Dios sobre este asunto, Dios dice, tú ve. Tú vas a ser mi instrumento. Y el no ir es un acto de desobediencia. La evangelización, hermano querido, y la predicación es de todos. Y empieza acá y luego sale hacia afuera. Nunca al revés. La iglesia hoy se acostumbró a empezar de afuera. Y último, si nos acordamos, evangelizamos acá. No. Por algo Jesús dijo, me seréis testigos desde Jerusalén. ¿Se acuerdan de eso? Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No al revés. Hoy tenemos este fenómeno de la mega iglesia, donde construimos templos enormes y los llenamos de gente. Y hay un fenómeno, yo escribí una tesis cuando estudiaba en el seminario acerca de esto, que fue muy polémico, porque algunos se levantaban y me cuestionaban el asunto, y les dije, pruébenme que estoy equivocado. Y lo que yo noté en mi observación, estaba estudiando el fenómeno del movimiento evangélico del siglo XX en aquel entonces, en la provincia de Ontario. Y hay algo que me llamó la atención cuando analizaba el asunto, es que en los comienzos de la obra misionera en estas regiones de Norteamérica, las iglesias lo que hacían era diversificar. ¿Entiende ese término? De expandirse, de extender los tentáculos, de plantar iglesias. Entonces uno está, por ejemplo, en Hamilton y decidían irse 60 kilómetros este, oeste, norte, sur y plantaban una hija. Y luego esa hija se iba desarrollando hasta que se independizaba y ahora se convertía en plantador de iglesia y se movía 60 kilómetros más lejos. Y así de esa manera se iba expandiendo el evangelio siguiendo la gran comisión. Estupendo. Ustedes van a observar que en todo el sector del sur de la provincia de Ontario está pero regado de iglesias. ¿Lo vieron ustedes acá en Hamilton? ¿Cuántas iglesias hay? De toda denominación, pero hay una cantidad de edificios históricos que son iglesias.
Veníamos ahora con mi esposa, me decía, ¿cuántas iglesias cerradas de las de antes? Estamos hablando finales del siglo XVIII o siglo XIX, más o menos, principios del siglo XX, 1800 y pico a 1901, 2, primera década del siglo XX. Toronto lo mismo, todo el cordón de la 401, ustedes hasta Kingston están llenos de iglesias. Esto era un paraíso. La gente de Estados Unidos venía a Ontario para retirarse porque consideraban que era un paraíso espiritual este lugar. Cuando empezó el fenómeno de la mega iglesia más o menos a mediados del siglo XX, que es tan celebrado y aplaudido y para mí es uno de los grandes, una de las grandes estrategias del demonio. Porque lo que ha sucedido con este fenómeno, escúcheme bien, no quiero blasfemar, pero es que se han plantado estructuras de 2.000, 3.000 miembros que han ido absorbiendo a las gentes de afuera hacia adentro. Al tener una iglesia de 2.000, 3.000 miembros se mueven un dineral, ¿no? Porque se saca plata y tienen coros profesionales, unas iglesias con unas butacas que son extraordinarias, tienen comedores con televisión, se pueden ver el partido de fútbol si quieren el domingo a la tarde y ahí se quedan todos haciendo comunión, miran el partido de fútbol, una película, tienen canchas de tenis, gimnasio para los chicos, una cosa impresionante, es una comunidad, ¿cómo se dice? Un community center, un centro comunitario. Magnífico, pero ¿qué pasó con eso? Que la gente que estaba a 60 kilómetros abandonó sus iglesias y se empezaron a atomizar en estas llamadas mega iglesias. Y lo que pasó es que en lugar de ser iglesias que van de Jerusalén hasta lo último de la tierra, sucedió exactamente lo contrario. Y entonces las regiones de afuera comenzaron a secarse y se empezaron a cerrar las iglesias. Pastores que cobran un dineral por manejar esas tremendas empresas espirituales, mientras que aquellas capillas que un día fueron luz se apagaron y nadie sale a predicarles. ¿Y qué pasó con eso? Hemos visto cómo la sociedad comenzó a decaer y hoy, a la segunda década del siglo XXI, lo que vemos es un decrecimiento del interés por las cosas de Dios en la sociedad. Estamos perdiendo terreno. Lo que parecía una bendición se convirtió en un serio problema. La evangelización y la predicación es de todos. Déjeme que se lo pruebe. Ya voy cerrando. Mateo 28, 19, 20 dice, id a todas las naciones. Cuando Jesús dijo a todas las naciones, los discípulos no podían hacer eso. Primero porque todavía no fueron formadas todas las naciones. El mundo estaba reducido en el mundo del Mediterráneo. Y segundo, no les alcanzó el tiempo. Eventualmente, en el primer siglo se murieron todos los discípulos. Entonces, para llegar a lo último de la tierra, Jesús tuvo que hablar de más que el primer siglo, porque es una tarea demasiado grande para este grupo de hombres. Por eso decía, orad para que el Señor mande obreros a la mies. Así que cuando el Señor dijo, id a todas las naciones, no estaba refiriéndose al imperio romano, ese círculo mediterráneo, no, estaba diciendo que esto tenía que predicarse a través del tiempo hasta el último rincón del mundo. Y eso nos mete a nosotros, ¿se dan cuenta? No era solamente los discípulos. Jesús estaba mirando escatológicamente, hablando que esta tarea es de la iglesia, de todos, y tenemos que llegar hasta lo último de la tierra y la predicación debe ser extensiva. Marcos 16, 15 dice, vayan por todo el mundo. Y usted sabe bien que los discípulos no fueron por todo el mundo. No les alcanzó el tiempo. Lo hubiesen hecho si hubiesen vivido 1000, 2000 años. Pero usted sabe que no, muchos de ellos fueron martirizados. El que más vivió, hasta donde tenemos documentos, es Juan. Después los demás se terminaron. A unas pocas décadas de comenzar el Evangelio. Hechos 1:8, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Se aplica el mismo razonamiento. No les alcanzó el tiempo. Hechos 8:4, los que fueron dispersados iban por todas partes anunciando la palabra. Acá ya no se habla de los discípulos, sino de aquella persecución saulina. ¿Se acuerdan cuando este hombre, envilecido con el cristianismo, un judío recalcitrante, todavía no convertido, se lanzó contra los judíos, esta secta rara que se había levantado, que fundó un carpintero? Y entonces este hombre, por no entender estas cosas, salió a perseguir a los cristianos por todas partes. Y los creyentes huían sí de la persecución, pero dice que mientras ellos corrían del látigo de Saúl,
Iban por todas partes predicando el Evangelio. Y estos no eran los discípulos directos de Jesús, sino los que recibieron el Evangelio por parte de los discípulos. Segunda de Timoteo 4:2, predicad la palabra. Timoteo no era uno de los apóstoles, era un estudiante de Pablo, un discípulo de Pablo. ¿Sí? ¿Qué quiero decirle con esto? No, saquémonos la idea. Si bien es cierto que cuando el Señor dijo, y acá sí tenemos que ser honestos con la exégesis, dice, predicad, diciendo el reino de los cielos se ha acercado, verso 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Muchos agarran este versículo, no le dan ni 5 de la hora el contexto, se enfocan solamente en este versículo 8 para decir, sí, tenemos que sanar enfermos, tenemos que echar demonios, y hoy tiene una cantidad de, disculpe el término, payasos. Payasos, le falta la pintura nada más, pero payasos, artistas, que hoy lo que hacen es mentir descaradamente diciendo que levantan muertos, que hacen milagros, no hacen nada, no hacen absolutamente nada. Ya se han hecho estudios periodísticos donde han pescado a todos estos pillos. Les creemos, no sé por qué, porque realmente es una partida de mentirosos. Escuché hace poco a un señor Maldonado que le había sanado la rodilla a un jugador de fútbol, no sé si vieron ese video por ahí, dice, está el descarado orando, diciendo, en este momento que estoy orando, se te está sanando, el Señor te dio una nueva rodilla, camina, sal corriendo porque está sanado, y el tipo nunca más pudo jugar al fútbol. Y dígame usted, y todavía hay gente que escucha a este señor. Vamos, señores, por favor. Es cierto, sí, que acá dice sanad de enfermos, pero esto fue una comisión que le dio a estos hombres que se mencionan en los versículos 2 y 3. O 3, sí, bien digo. Bueno, 2 al 4 sería, que es la lista de los discípulos que había llamado. A eso les dio toda autoridad para ir ahora a los judíos, todavía no salen a todo el mundo, y dijo, vayan primero a los judíos. Y entonces, para poder mostrar realmente las credenciales que lo que estaban predicando se estaba cumpliendo, tenían esta habilidad de hacer estas cosas. Pero usted no va a encontrar que ese versículo 8 se le aplica a la iglesia. ¿Dónde ve usted en el Nuevo Testamento a Pablo, a Juan, a cualquiera de los escritores del Nuevo Testamento que digan esto, esta comisión? No, a todos se nos dice predicar el Evangelio. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, no dijo sana a los enfermos en Éfeso. Y por último, Romanos 10, 13 al 15 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué tal? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermano querido, Jesús nos dejó un ejemplo de cómo se debe trabajar. Y 2, nos dio una comisión a todos, no solamente a los discípulos. En el contexto se envió a los discípulos, pero luego vemos a través de otras escrituras que ese llamamiento se extendió a todos los creyentes. Y el asunto no es irse, Jesús no se tomó un avión para irse al otro lado del mundo, sino que recorría toda ciudad y toda aldea, que era el perímetro que mediante su vida terrenal recorrió para predicar el reino de los cielos acercado. Si lo comparamos con lo que es el mundo hoy, el recorrido que hizo Jesús fue muy, muy cerrado, muy reducido. Jesús se movió en un perímetro exclusivo en las regiones de Galilea y Judea y no salió de ahí hasta llegar a Jerusalén. Pero hoy día ese perímetro se amplió hasta lo último de la tierra y Jesús sabemos que murió en la cruz a los 30 y algo de años, y luego quedaron los apóstoles que ya para finales del primer siglo no quedó ninguno, y hace 2000 años que estamos en este mundo y estamos cumpliendo la gran comisión, si es que la estamos cumpliendo. Gracias por orar por nosotros. Gracias por orar por tu pastor cuando se agarra el avión y se va para el otro lado. Gracias por los equipos misioneros que Dios levanta y dicen, váyanse hasta lo último de la tierra. Pero no te olvides de tu persona. Empieza aquí en Hamilton. Apoya la obra misionera, pero empieza por apoyarla aquí.
No podemos ser fieles allá si no empezamos a ser fieles acá. Empieza en tu casa, empieza en tu trabajo, empieza en el vecindario. Recorre, ten compasión, ora y entonces comparte. Súmate al equipo de personas que recorren cada lugar para predicar exclusivamente y enfocados el reino de los cielos se ha acercado. Y se ha acercado para facilitarnos nuestro acercamiento a esa obra de gracia preciosa que Dios nos ofreció a través de Cristo Jesús. Ojalá que miremos el ejemplo de Jesús y que andemos en amor como Cristo nos amó a nosotros, el mandato del apóstol Pablo. Y es por eso que los llevé a ver cómo caminaba Jesús, que recorría todo lugar para compartir el Evangelio. Ojalá Dios quiera, hermano querido, que esto que te estoy diciendo te despierte y de ahora en adelante podamos agarrar al que se nos cruza y presentarle a Cristo. Si se entrega a Cristo, no, ya no es asunto tuyo, eso es asunto de Dios. Pero tú háblale del Señor Jesucristo, por favor, y apoya la misión. Bien hecho, hermano, te agradezco que apoyes la misión, pero apoya la obra local. Apoya el trabajo que hace el pastor y los siervos que le ayudan. Apoyen la obra local, prediquen el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Señor, gracias por haber hecho el trabajo de recorrer cada lugar. Y es justamente porque eso que comenzaste a hacer fermentó y hoy nosotros somos creyentes. Hemos venido a conocer el Evangelio gracias a la cadena de hombres y mujeres que fieles a tu mandato nos fueron hablando del Evangelio hasta que nos alcanzaron a nosotros. Y hoy estamos en tu presencia gracias a esa labor. Padre, ayúdanos a recorrer cada lugar en donde estamos ubicados. Muévenos a tener compasión, a doblar las rodillas y orar, Señor, y luego obedecer cuando somos enviados para poder predicar, exclusivamente predicar, que el reino de los cielos se ha hecho óptimo y apropiado, se ha acercado para que podamos entonces ahora, en la gracia exclusiva de Dios en Cristo, tener entrada y estar en la misma presencia del bendito Dios que nos ofrece gratuitamente su salvación y su perdón. Comisionanos una vez más, Señor, levántanos y ayúdanos a recorrer toda esta ciudad y llevemos almas a los pies de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.